visto, por lo menos en 3 versiones, varios versículos de Hebreos 11. Hebreos 11, y vamos a leer los primeros, creo que yo los sinteticé, los primeros 6 versículos. Entonces, voy a pedir que un voluntario se coloque de pie de este lado y lea Hebreos 11, esos versículos en la traducción, en el lenguaje actual. Vamos a tener las Biblias abiertas, nuestras Biblias, en Hebreos 11, pero vamos a mirar y observar algunas cosas. Alguien, por favor, que lea esos versículos uno por uno, uno solo. Aquí, en esta que está aquí, ¿de cuál? Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe, aún cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no me voy a ver. Ok, hasta allí, ¿verdad? Ah, bueno, sigue. No. A ver. Sigue con Abel. Abel confió en Dios. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso antes de morir Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado fue obediente y eso le agradó a Dios, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él para ser amigos de Dios. Hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan comenzar. Ok, esa es la nueva traducción viviente. Entonces, otro voluntario de este lado, pasamos a la Reina Valera contemporánea. Los primeros, esos versículos también, Reina Valera contemporánea. ¿Alguien de este lado que se quiera colocar de pie, Beto? Ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Gracias a ella, nuestros antepasados fueron reconocidos y aprobados. Por la fe entendemos que Dios creó el universo por medio de su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por eso fue reconocido como un hombre justo. Y Dios aceptó con agrado sus ofrendas. Y aunque Abel está muerto, todavía habla por medio de su fe. Por la fe, Enoc traspuso sin morir el umbral de la muerte, y nunca más se supo de él, porque Dios le hizo cruzar ese umbral. Pero antes de cruzarlo, todos reconocieron que él era del agrado de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Ok, gracias, Beto. Entonces, tenemos esas dos versiones y tenemos la versión nuestra, que es la más corriente que nosotros usamos, que dice que la fe es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, y por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios.
y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Padre, gracias por tu palabra, y queremos que tu palabra esta mañana nos anime, nos estimule a vivir en consecuencia a quién eres tú y lo que tú has hecho a través de tu palabra. Alabamos y bendecimos tu nombre porque eres bueno y porque tienes para nosotros una enseñanza muy especial. En el nombre de Jesús, amén. Hemos hecho una parada en el estudio de Gálatas y quiero compartir con ustedes estos de Hebreos, porque durante vacaciones, estando en una iglesia, alguien compartió este pasaje y me llamó mucho la atención algunas cosas que él mencionó, y decidí estudiar un poco más para este nuevo año que comienza 2019, podamos tener una perspectiva correcta de lo que Dios dice a través de su palabra. Y lo que se me vino a la mente mientras estudiaba estos pasajes es que específicamente en Hebreos 11 se le llama a esto como el palacio de la fama, le llaman el libro a este capítulo 11, o algunos podrían decir que es el hall de la fama o el pabellón de los héroes de Dios. Pero todos en común, que son alrededor de 16 personajes, tienen algo en común, es la fe. Y es cuando usted entra a un museo, el propósito de los museos es que usted pueda recrearse y no solamente ver a esos héroes del pasado, sino que por lo general en los museos, por ejemplo, si hay una estatua de Simón Bolívar, ahí abajo una explicación acerca de Simón Bolívar, de lo que él hizo, sus hechos, sobre todo sus hechos heroicos. Y la idea del museo es como para inspirarlo, para animarlo, para usted aprender. Y el libro de Hebreos básicamente es una enseñanza para un grupo de hermanos que está pasando momentos bastante difíciles. Estos hermanos hebreos están pasando situación difícil, en la cual han sido hechos, según el contexto del capítulo 10, han sido hechos espectáculos, han pasado vituperios, tribulaciones, y han sufrido el despojo de sus bienes, pero lo han sufrido con gozo. O sea, que esta comunidad a la cual se le está escribiendo es una comunidad que ha estado pasando momentos difíciles. O sea, y no solamente difíciles, sino que están a punto de retroceder otra vez al sistema tradicional, al sistema litúrgico, a todas las prácticas del Antiguo Testamento. Entonces, en esa dirección, el autor empieza a hablarle de todos estos sacrificios del Antiguo Testamento y a presentar a Jesucristo, que Jesucristo es el cumplimiento y el fin del sistema judío de adoración, y exhorta a que los oyentes perseveren en Jesucristo y que Jesucristo es superior a Moisés. Presenta a Jesucristo como superior a Moisés, y entonces les da como un enfoque y lo lleva a que vean estos hombres de fe. Y estos hombres, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, y puse entre paréntesis Josué porque no aparece el nombre, pero aparece el hecho de los muros de Jericó, a Rahab, a Gedeón, a Barak, a Sansón,
a Esté, a David, y luego dice los profetas. O sea que suma alrededor de unos 18 personajes que se mencionan. Y el mismo autor dice que le falta tiempo para incluir a otros más. Entonces, la idea del autor de Hebreos es que darles ánimo a estos hermanos para que vivan una vida de fe, no fe en la fe, sino fe en el Dios que creó el cielo y la tierra, fe en el Dios que ha cumplido sus promesas. Pero hay algo significativo también, es que la mayoría de estos hombres, casi todos, excepto Samuel, eran hombres que no tenían nada que ver con el sacerdocio, sino que eran gente común y corriente. O sea, creo que el autor escogió a estos hombres, unos que eran comerciantes, otros ganaderos, otros políticos, o sea, gente del común, gente que le tocó experimentar momentos difíciles y fueron desafiados a vivir por fe. Entonces, esta carta que fue escrita, que no sabemos por quién, algunos dicen que Pablo, pero la mayoría de escritores y traductores lo mencionan como una carta anónima, pero que iba dirigida a una comunidad que estaba experimentando sufrimiento y dolor. Posiblemente nosotros no estemos experimentando, no estemos combatiendo con padecimientos como pérdida de nuestros bienes materiales. Quizás no estamos siendo vituperados, en el sentido de que muchos de ellos eran, por haber abrazado la fe en Cristo Jesús, eran vituperados, eran blasfemados, eran hechos objeto de burla. Es probable que algunos de ellos murieron, como dice más adelante, porque cita también algunos de estos héroes que fueron vituperados, aserrados, maltratados, muertos, degollados. O sea, entonces es probable que algunos, por causa de la fe, también hayan padecido la muerte de esta comunidad que estaban allí de hermanos. Entonces imagínense ustedes una comunidad de hermanos que está enfrentando problemas y dificultades muy fuertes. Y frente a esa realidad está el camino de poderse desanimar. Hay dos caminos cuando usted está enfrentando luchas y pruebas. Una es que se pueda desanimar, y la otra es que usted pueda, en medio de la prueba, ver el propósito que Dios tiene para eso y salir fortalecido de esa. Pero por lo general, en algunas circunstancias de la vida, eso nos desanima. Cuando de pronto de usted de un momento a otro queda sin trabajo. Cuando usted de un momento a otro pierde un ser querido. Son momentos bastante difíciles. Y puede, en la vida de uno, producirse el desánimo o puede producirse el desafío. La mayoría de estos hombres que están allí tuvieron algo que fue muy común, es que estuvieron dispuestos a correr grandes riesgos por Dios. Pero había un elemento muy importante, era que ellos tenían fe. Por eso el autor de este capítulo lo comienza, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso implica que ellos corrieron riesgos al tratar de alcanzar algo que no veían, algo que simplemente estaba basado en el carácter de Dios y en las promesas de Dios, como la fidelidad de Dios, como que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Entonces, una vida de fe es el resultado de la apropiación personal que nosotros hayamos hecho de la obra eficaz de Jesucristo, pensando en nuestro tiempo.
pensando en que estos hombres tuvieron que correr riesgos. Entonces, hay algo que vamos a ver, no vamos a leer todos los versículos, pero quiero darle una perspectiva, que algo que tuvieron todos en común fue esa disposición de correr riesgos, y el correr riesgos y la fe son, podríamos decir que son sinónimos. Cuando usted desarrolla la fe, usted está corriendo riesgos, porque usted no está viendo y no está, dice la Biblia, que nosotros no andamos por vista, sino por fe. Y estas personas, Dios la llamó a que ellos anhelaban algo mejor. Por eso Dios no se avergonzaba de llamarse el Dios de ellos. Ellos iban confiados en lo que Dios les había dicho. Y ejemplos los encontramos aquí en el libro de Hebreos. Entonces Dana nos va a ayudar ahora. También ahí en el escritorio hay un bosquejo que encontré, que me pareció muy oportuno, para que usted en casa pueda profundizar un poco más acerca de cómo está desarrollado el capítulo 11. Ahí lo tenemos. El capítulo 11 está discriminado así. Hay en los versículos 1 al 3 y el 6 está una definición. Y esa definición implica el propósito por el cual está eso allí. El propósito que está allí. Y da unos ejemplos. Están ejemplos de los patriarcas. Ahí menciona a Abraham, y ahí podríamos incluir a Abel, y a Enoc, y a Noé, los patriarcas. Pero luego también se incluyen de los versículos 23 al 31 lo que tiene que ver con Moisés y la conquista. Ahí se incluye a Rahab y se incluye a Josué. Entonces ahí está el éxodo y la conquista, está de los versículos 23 al 31. Y está la liberación de la persecución en los capítulos 11, 32 a 35a. Pero eso está bajo algo que se llama hazañas de la fe. Hazañas de la fe. Explicación de la fe, ejemplo de la fe, hazañas de la fe. O sea, cómo Dios obró en diferentes personas por haber confiado en Él, por haber depositado esa confianza en Dios. Entonces, en los ejemplos es como, esto es la fe, y entonces el autor dice, ahora yo les demuestro cómo opera esa fe, y da esos ejemplos, demostración de los ejemplos de la fe de gente que confió en las promesas de Dios. Las hazañas de Dios o de estos hombres, que uno dice, bueno, yo que voy a tapar boca de leones, porque menciona apagar fuegos impetuosos, que aparece allí en el capítulo 11, versículo 35 al 40. O sea, una palabra clave allí es la persecución. En medio de la persecución, ellos experimentaron liberación. Entonces, las situaciones que presentaron estos personajes fue en momentos de crisis, en momentos difíciles. Pero hubo unos pasos muy importantes. Y hubo fe en Dios, fe en las promesas de Dios, porque uno puede tener fe. O sea, uno tiene fe, por ejemplo, en cierto medicamento. No, yo apenas que me tomo ese medicamento enseguida, me alivio. O yo nada más con solo llamar al higiénico, ya estoy sano. O sea, la persona podemos, o sea, ¿cómo se llama? Pensar que es por la fe que yo le tengo a la persona, o por la fe y la confianza que yo tengo.
Pero esta fe que describe Hebreos 11 es una fe basada en quién es Dios, el carácter de Dios y sus promesas. Pero eso implica obediencia, porque la fe que nosotros tenemos, que hay una garantía de un futuro halagüeño en Dios, que a pesar de que no lo veo, lo creo, basado en las promesas de Dios, requiere de mí obediencia. Y ustedes se acuerdan de la historia que está en el curso básico. ¿Se acuerdan del hombre que habla acerca de que él tiene fe y confía en que un señor puede atravesar un cañón en una cuerda? Y ese señor la cruza con una vara, luego cruza con una carretilla vacía y todo el mundo lo aplaude, pero cuando él decide invitar a que se monte alguien allá en la carretilla y él cruza con él en la carretilla, ahí la cosa ya es complicada, porque a veces podemos decir, tenemos fe, pero cuando llega el momento no aplicamos esa fe. Como cuando a veces usted está orando por alguien y después que termina la oración, no, yo sabía que no se iba a sanar. Es mejor que vaya donde el médico. O sea, entonces es una fe más bien basada en mi cosmovisión y no basada en quién es Dios. Entonces, las versiones que nosotros leímos nos dan una perspectiva muy clara de que la fe implica certeza, la fe implica convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Entonces, miren que, y es tan importante la fe porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, es importantísimo tener fe y confiar y dar el ejemplo allí de que uno cree por fe, porque nosotros, ninguno de nosotros, yo no sé quién de nosotros ha estado en la creación de la tierra, del universo, ninguno de nosotros estuvo allá, pero nosotros creemos que fue, como dice allí, constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es un acto de fe. Confiamos en que Dios hizo eso. Y confiamos también en que hombres que han vivido a través de la historia, Dios ha honrado la fe y la confianza que han tenido en Él. Si no, léase usted el libro de Daniel, las historias del mismo Daniel, de Sadrach, Medrach y Abednego. Hombres que en medio de la persecución, en medio de la dificultad, decidieron confiar en Dios y Dios los honró. Miren lo que dice los versículos 35 en adelante. Bueno, del 33. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuego impetuoso, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, versículo 34, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, a más de estos prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno,
errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, pero decidieron vivir en la fe, desarrollaron una fe y una confianza en Dios, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas. Entonces, nuestra fe no es la que nos salva, es el objeto de nuestra fe. Porque uno puede decir, yo tengo fe que voy a salir bien de este problema. Y hay personas que no son creyentes y dicen, no, yo tengo fe que voy a salir de este problema. Pero ellos no están pensando en ese momento probablemente en Dios, sino ellos están pensando en su capacidad. No, yo he pasado problemas, he tenido dificultades y yo soy un luchador, yo soy, como dicen el término hoy, soy un guerrero, un camboyano. Entonces yo me le enfrento a todo eso y salgo adelante. Pero cuando yo pongo la fe en Dios y la confianza en Dios y en lo que ha dicho, eso cambia las circunstancias. Entonces, un aspecto muy importante para resaltar, que las circunstancias que enfrentaron estos hermanos, a quienes se dirige el escrito, eran increíblemente difíciles. Por eso en Hebreos dice que soporten con paciencia, sabiendo quién es el objeto de su fe. Desarrollen paciencia en medio de la prueba, que en medio de la prueba Dios le da fuerza en debilidad a los que son débiles. Entonces, mis amados hermanos, las circunstancias que muchos de estos hombres experimentaron no los destruyeron, sino que más bien los fortalecieron. Leí en un devocional que decía esta frase: las circunstancias de la vida no quebrantan al hombre, sino que lo revelan tal cual es. Las circunstancias de la vida no quebrantan al hombre, sino que lo revelan tal cual es la persona. Entonces, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza? Porque es muy fácil vivir la fe cuando todo está bien. No, yo confío en Jesucristo, yo confío en Dios. Entonces, en medio de las cosas que están bien, pero cuando vienen las cosas difíciles, la prueba, ahí tiene que desarrollarse el carácter y la confianza en Dios. Pero en la medida, ¿cómo podemos nosotros crecer en la fe? Crecer en la fe implica conocer a Dios. En la medida en que usted conoce a Dios, por ejemplo, usted se acuerda que Abraham fue llamado amigo de Dios, pero no fue que Abraham dijo, no, Dios es mi amigo, sino que fue Dios, dijo, a Abraham, mi amigo. Es una cosa muy diferente, ¿cierto? Que yo diga, yo soy amigo de Messi, y ni siquiera lo conozco. Pero otra cosa que él diga, oiga, Messi diga ya, Martín es mi amigo. Eso es muy diferente. Ahora, Abraham, Dios dijo de él que era amigo de él. O sea, y para establecer una amistad quiere decir que él confiaba mucho, aprendió a través de las circunstancias a confiar en Dios. Entonces, el ánimo que nos da el autor de Hebreos es para que nosotros desarrollemos esa confianza y esa fe, que tengamos la certeza de ver las cosas que no se ven, pero a la luz de cómo las ve Dios. ¿Cómo ve usted el año 2019 humanamente? Piensen, pueden dar su consejo. ¿Cómo ve usted el panorama realmente? Convulsionado. Miren cómo arrancamos con altos terroristas.
las situaciones allá, la crisis que está viviendo el país, hermano, que se está agudizando más, impuestos, temblores de tierra. Sí, o sea, el cuadro que se ve es terrible. Entonces, cuando uno ve el cuadro así, uno puede desalentarse y desanimarse. Y uno dice, ¿qué va a hacer de nuestros hijos? ¿Qué va a hacer de nuestros nietos en medio de todo esto? Enfermedades que van apareciendo, se van desarrollando y se están volviendo inmunes a medicamentos. Cosas que usted antes, por ejemplo, con tomarse un doble o tomarse algo, ya inmediatamente lo controlaba. Y hay enfermedades que usted son resistentes a antibióticos. Entonces, si uno ve el cuadro solamente así y no lo ve basado en lo que Dios ha dicho a través de su palabra y en el conocer a Dios día a día, difícilmente yo voy a poder enfrentar los retos de la vida. Entonces, recuerden que estos hombres enfrentaron situaciones difíciles. De los que estamos aquí, quienes han sufrido el despojo de sus bienes por causa del Evangelio, de haber abrazado la fe del Evangelio. ¿Quién de nosotros ha sido golpeado por causa del Evangelio? Bueno, yo recibí un papazo una vez por aquí. El abuelito de mi esposa fue perseguido y fue muerto por la fe. Exactamente. Entonces, pero si uno va a las generaciones un poquito más atrás, uno sí encuentra hermanos que han sufrido por causa de la violencia. Les tocó dejar, sobre todo hermanos que vivían en los Santanderes, les tocó dejar su tierra y todo eso por causa de la fe. Otros por causas políticas, pero les tocó dejar. Por allá por el sector de Quindío, el eje cafetero también, muchos hermanos sufrieron violencia, y era una mezcla de violencia política y religiosa. O sea, pero son situaciones difíciles, pero en medio de esas situaciones difíciles, la fe en Dios se acrecentaba. Y yo creo que eso es lo que está tratando de comunicarle a estos hermanos. Miren, hermanos hebreos, ustedes, es cierto, ustedes han padecido, ustedes han sufrido, han pasado por la adversidad, pero ustedes no se pueden desmoronar, ustedes no se pueden desanimar, porque mire, a través de la historia han existido hombres como ustedes que decidieron, frente a los retos y las dificultades de la vida, creerle a Dios, porque eso es fe, es creerle a Dios, es tener certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces cita a hombres como Abel, como Enoc, como Noé, como Abraham, hombres que decidieron creerle a Dios en medio de la adversidad. ¿A usted le parece sencillo la orden que le da Dios a Noé? Que construya un arca, siendo el objeto de burla de la gente. Ni río ni mar cerquita. O sea, construir eso, eso tenía que desafiar. Noé empezó a creerle a Dios, o sea, le obedeció a Dios. O sea, yo no entiendo, o sea, porque es que a veces nosotros no necesitamos que Dios nos muestre todo el plan, porque a nosotros nos gustaría. A mí me gustaría, por ejemplo, que si Dios me va a decir algo, que de antemano me muestre todo el panorama. Aquí está todo el panorama completo, entonces ya eso no sería fe, ¿cierto? Porque ya yo estoy andando ahí por vista. Entonces, hombres como Abel, como Enoc, como Abraham, como la misma Sara, como Daniel,
hombres que decidieron creer a Dios. Y eso se fomentó en muchos de estos hombres en su relación con Dios. En la medida en que uno conoce a una persona, en este caso a Dios, y se familiariza mucho con Dios, viene la confianza y la fe en esa persona. O sea, usted, por ejemplo, ha entrado a algunos barrios peligrosos. Yo entré a un barrio allá en Venezuela que se llamaba el Guarataro, que eso según allá le habían robado el trinche al diablo. Peligroso. Pero yo entré con dos muchachos, uno que sabía comprar, uno que no era de ese barrio, pero había evangelizado a un joven que de una pandilla ya se lo había ganado, y ese muchacho entraba por ese barrio pero yo tuve tiempo primero de conocer a ese muchacho. Tuve una amistad a través del pastor que me lo presentó, lo conocí, y luego cuando se me invitaron a entrar allá al barrio, ya yo tenía confianza, pero lo que me decían a mí en el trabajo, los compañeros, era: allá no sales, allá entras, pero allá no sales. Pero ese muchacho me brindó toda la confianza. Él era en ese terreno, o sea, y cuando uno pasaba, porque esos son como unas escaleras, unos cerros, unos callejones, cuando uno pasa, él iba adelante, o sea, no todo atrás, o sea, con una confianza, porque él iba adelante. Eso me daba a mí seguridad. Cuando uno conoce a Dios, cuando uno ve sus promesas, ojalá que usted, por ejemplo, estos resúmenes que están en Hebreos 11, usted pueda mirar las historias, porque aquí el autor de Hebreos está citando estos ejemplos, pero no está dando toda la explicación de lo que ellos hicieron, pero está mostrándole a ellos diciendo: mire, hombres de carne y hueso como ustedes padecieron. Ustedes también han sido compañeros en el sufrimiento. Estos hombres, algunos, mire, y el hombre de Hebreos, el autor de Hebreos es realista, dice: algunos no lograron lo que desearon, pero ellos anhelaban algo mejor. O sea, su fe y su confianza estaba seguro de que Dios haría lo mejor en sus vidas. ¿O ustedes creen que la situación que se presenta en el libro de los Hechos, cuando los hermanos están orando por Juan y por Pedro, ¿se acuerdan? Que están orando por Jacobo y por Pedro. Están orando, la iglesia está orando sin cesar por ellos. Y están orando. ¿Y qué pasó? Según la Escritura, Dios permitió que uno saliera y al otro lo mataran. Pero es curioso también que Pedro es liberado por una intervención de Dios poderosa y llega ya a la casa donde estaban orando. Los hermanos estaban orando y estaban allí intercediendo por Pedro, por Juan. Y Pedro: Señor, que lo libere, Señor, envía un ángel, Señor, sácalo de allí de la prisión. Y se aparece Pedro. ¿Y qué dicen? Que es su ángel, que es un fantasma. Y están orando. Están orando. Entonces, luego viene uno allá y dice: no, tú estás loca. O sea, la tratan de loca a la hermana que está dando a Rode, que está dando la información de que ahí está Pedro. Así somos a veces. Esa es la realidad. En la Biblia se presenta esa realidad de que así a veces somos nosotros. Oramos, estamos clamando a Dios, pero no estamos plenamente convencidos, no tenemos la certeza de que Dios va a obrar. Estamos orando por la persona que consiga trabajo: Señor, te pido que tú le proveas el trabajo, Señor, y que no sea uno, sino dos buenos trabajos y tal. Y terminamos de orar y seguimos conversando allá. No, la cosa está difícil, no creo que... Pero hemos orado para que Dios le provea el trabajo. Entonces necesitamos nosotros crecer en fe, necesitamos crecer en la confianza en Dios. Mis amados hermanos, yo les animo, yo he sido animado
en este sentido de que la fe es muy similar a la esperanza. La fe que habla del Hebreos 11 son cosas que en el momento las personas esperaban en el futuro. Y que las cosas que esperaban en el futuro partían de una realidad difícil que estaban viviendo. Anhelaban algo mejor. Anhelaban una patria, anhelaban una ciudad. La fe es mucho más que confianza en las capacidades mías. La fe es confianza en el carácter de Dios. Fe es confianza en las promesas de Dios. Fe es obediencia a Dios. Y se necesita tomar pasos en ese sentido. Seguramente para usted este año hay unos pasos de fe que ha tomado. Y eso implica un riesgo. Implica un riesgo. Pero confíe en Dios. Confiemos en Dios. Que Dios, que no sabemos cómo. Yo siempre he dicho que yo sé que Dios obra y actúa, pero el cómo no puedo yo garantizar a las personas ni a mí mismo cómo es que Dios obra. Pero nosotros hemos visto en nuestro medio cómo Dios ha obrado el desafío de fe que hemos tenido a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de iglesia. ¿Por qué? Porque esa fe que nosotros tenemos está basada en quién es Dios, en el carácter de Dios. Hemos cantado esta mañana que Dios es un Dios fiel, que su fidelidad, en el carácter de Dios, que Él es bueno. Y si Él es bueno, siempre quiere lo mejor para nosotros. Pero a veces tenemos el concepto de, que a veces nos han enseñado desde pequeños, que el Dios nuestro es el Dios que está con una barba blanca, que está con un lacito aquí en la mano y una vara, como pensando en a quién va a castigar. Que el que la cometa de una vez lo castiga. No, Dios, nuestro Dios es bueno, es misericordioso. Sin dejar también de corregir, porque eso entra dentro del amor que Él nos tiene a nosotros, la corrección. Pero el carácter y la esencia de Dios, que Él es bueno y misericordioso. Entonces el desafío, mis amados hermanos, para este año es que ojalá puedan decir: por la fe, Luzmila hizo esto y esto. Por la fe, Luis Cova, o los dos, Luis Cova, hicieron esto y esto. Por la fe, Diana García, y eso. Se requiere no simplemente en la confianza en nosotros mismos, sino en quién es el Dios de Lucho, el Dios de Luzmila, el Dios de cada uno de nosotros. El Dios nuestro es un Dios grande. Por eso miren que ahora hay que entender que los capítulos de la Biblia originalmente no estaban, era una sola carta. Si usted nota, después del capítulo 11 encuentra el capítulo 12. Todos hablan acerca de la explicación de estos hombres, de la fe, del propósito de la fe, pero enfoca puestos los ojos en Jesús. Y dice: teniendo alrededor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Y cuál es esa gran nube de testigos? Todos esos que están en el capítulo 11. Y me vino a mí esta imagen de unos hombres atletas que ya han corrido, que han experimentado el sufrimiento, han experimentado lucha, pero que han llegado a la meta. Y entonces ellos están allá en la meta y yo voy y vamos otros corriendo en la meta, en la carrera. Y esos que están allá están como animándonos a que no nos desenfoquemos, porque ya ellos han corrido. Estos hombres corrieron y por fe vencieron.
Entonces, el autor de Hebreos nos anima en ese sentido a que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Porque es fácilmente, algunos de nosotros, como los hebreos, de poner los ojos en las circunstancias, en los problemas de la vida. O poner los ojos en el político, o poner los ojos en fulano de tal, en el hombre. Es poner los ojos en Jesús. Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y Dios va, cuando estamos bien enfocados en Dios, y tenemos alrededor nuestro, o sea, personas que han corrido, o sea, esas personas pueden decir, yo sé lo que es momento dado, por ejemplo, cuando se bajan los brazos, cuando ya la respiración no da, y toda cuestión es cómo coger aire y poder volver otra vez a emprender la carrera. Ellos saben. Y el consejo que dice el autor es, pongan los ojos en Jesús. Mis amados hermanos, la fe es una prueba de lo invisible. La fe requiere conocer a Dios. Pasemos tiempo en la palabra conociendo a Dios. Pasemos tiempo compartiendo con otros en la fe también, para animarnos, para estimularnos. Los testimonios de las obras que Dios hace en usted, no se quede con ellas, compártalas con otro, porque eso anima y estimula la fe del otro. Porque es que a veces nosotros pensamos que cuando estamos en pruebas y en dificultades que somos los únicos que estamos pasando el sufrimiento, pero resulta que alrededor nuestro hay una cantidad de personas pero como no dicen nada, entonces nosotros pensamos que no, esos hermanitos son súper espirituales, súper santos, no les pasa nada. Pero no. La lista que aparece aquí son de hombres de carne y hueso. Hombres con debilidades, hombres con virtudes. Hombres, por ejemplo, como Abraham, que estaba leyendo en estos días, que allá cuando llegó de los egipcios, dijo que ella era, que Sara era su hermana, y tremendo problema, o sea, lo hizo para protegerse él, para que no lo mataran y le quitaran la mujer, dijo que era su hermana. Entonces ese Abraham, Dios lo llama su amigo. Entonces, son hombres de carne y mujeres de carne y hueso, pero que decidieron confiar en Dios. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. La reina dijo que lo iba a matar y salió corriendo y le dio una depresión. Pero ese mismo Elías derrotó y venció a 450 y 400 y no sé qué otros profetas allá, como 800 y pico, los derrotó. Oró para que no lloviera y no llovió. Oró para que lloviera y llovió. Y Santiago dice, un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Porque es que la fe no depende de nosotros, depende en quién tenemos la fe y la confianza. Que este año 2019 lo podamos enfrentar con la certeza de que Dios está al control de todas las cosas, de que Dios nos ha amado y que en nosotros se ha desarrollado una convicción de que Él está al control de todas las cosas. Que Dios nos ayude a vivir en obediencia, a experimentar fe en las promesas de Dios. Alguien dijo que la fe sin la promesa de Dios es simplemente presunción. Fe sin las promesas de Dios es presunción. Entonces el llamado es a desarrollar fe y confianza en Dios. Quisiera que alguien voluntario se colocara de pie
y orar a Dios para que como iglesia, como familias y como individuos podamos este año 2019 crecer en fe en Dios.